eminencia, don Emilio Berlín, que esté aquí presente. Verdaderamente lo queremos, lo admiramos, lo respetamos y lo queremos. Miren, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos fue fundado en México, fue como el fruto de todo lo que fue la investigación para la causa de canonización de San Juan Diego. Estuvo bastante fuerte, muy interesante los retos, muy pesados yo diría, porque ustedes saben que hubo varios que se oponían, digamos no varios, pero por lo menos pesados, ¿verdad? Que se oponían dando cuestiones históricas de muchos tipos, pero especialmente históricas, sobre Juan Diego. Cuando yo me vi involucrado en todo esto, porque yo estoy clarísimo que fue ella, la Virgen de Guadalupe, quien quiso el momento adecuado, no las personas más adecuadas, eso también me queda claro, para que se viera que es la gracia de Dios. Ahora sí que escogió lo más pobre en todo sentido, para que se viera que es ella. Ella quiso este momento para que se canonizara San Juan Diego Contraltuazi, porque todos sabemos que es santo, pues vio a la Virgen, habló con ella, caray, si no es santo él, pues quién, está claro. Sin embargo, se quiso que fuese la canonización en este tiempo, y yo entiendo por qué, yo alcanzo a entender por qué, porque es importante en su inculturación que se sepa del inmenso amor de Dios a través de los laicos dentro de su iglesia, y este es el tiempo de los laicos, y entonces entiendo que ella quiso la canonización en este tiempo. Entonces, el meterse fuertemente en todo esto, meterse a los libros, a las investigaciones, a los archivos, no es fácil, no es fácil. Requiere de tiempo, dinero y esfuerzo, requiere de mucha paciencia y en este caso mucha convicción y mucha fe, por supuesto, porque es un mundo, para los que son historiadores me entienden, un poco solitario. Es meterte a los documentos antiguos, es meterte a las bibliotecas, y eso requiere mucho esfuerzo. Por eso el ser investigador no es fácil, es mucho más fácil ser repetidor. O sea, algo medio lo que se escuche, y sobre todo actualmente por Googlelandia, ¿saben a lo que me refiero? Googlelandia. O sea que ahí no sabes si es verdad, mentira, qué es eso, pero ya lo dijo Googlelandia, palabra de Dios. Y entonces se vuelve uno repetidor, y a veces de tantas mentiras, tantas falsedades y desactitudes envueltos en mentiras o verdades, y uno nunca sabe. Eso es muy fácil. Por eso cuando decían no hay documentos históricos sobre Juan Diego, eso es muy fácil decirlo desde el jacuzzi, desde el sillón. No hay documentos. Pues digamos, ¿qué esfuerzo vas a tener para decir una cosa semejante? No hay documentos. Pues eso lo puedes decir desde tu sala. Sin embargo, el saber si hay o no implica, como te digo, esfuerzo, y meterse a los archivos, meterse a las bibliotecas, hacer estudios, correlaciones, convergencias de las fuentes. Es mucho trabajo, pero también la satisfacción que se tiene de tomar y de entender algo y captar algo, porque tienes el documento en la mano y comienzas a hacer estas convergencias de tantas fuentes históricas. Para que tengas una idea, se dice actualmente que no hay documentos en todo un siglo guadalupano, me estoy refiriendo entre 1531 y 1648, que no hay documentos históricos, que todo es una invención del padre Miguel Sánchez, quien escribió en 1648. Así se dice. Incluso creo que estaba preparando hasta una película, El silencio guadalupano. Se oye bien como para telenovela, El silencio guadalupano.
Pero cuando tú tienes en mano más de 300 fuentes históricas sobre la vida de Juan Diego, y eso no se quiere ver, fácilmente dicen, no es cierto, no hay tal. Cuando, por ejemplo, las informaciones jurídicas de 1666 que se tienen en la Basílica de Guadalupe, en la Biblioteca Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe, informaciones jurídicas de 1666, te tratan de destrozar esos buenos documentos diciendo, es de 1666, ya es un siglo y tantos después, cuando se nota que ni siquiera han leído las informaciones jurídicas de 1666. Porque si tú te metieras a las informaciones jurídicas de 1666, te das cuenta que los que hablan ahí son personas de más de 100 años. Entonces, están hablando del siglo XVII, XVI y XVII. O sea, no solamente 1666 como tal, sino son personas ancianas de más de 100 años. Fíjate, hay un testigo en esas informaciones que tiene 85, es una mujer, y de repente las mujeres se quitan la edad. Yo creo que debe de tener más de 100 años, pero bueno, vamos a suponer que sí. Entonces está hablando del siglo anterior, obviamente. Y si todavía esos viejitos te están diciendo, mis abuelos, mis antepasados, todo esto lo escucharon de boca de Juan Diego, te enteras de cosas bien importantes, y como te vuelvo a repetir, convergen con otro tipo de fuentes como el Nicaraguá, Nicaragua, el Códice 1548, la relación primitiva, los anales indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se necesita meterse, tener el esfuerzo de meterse a estudiar. Cuando se va hablando de la imagen misma, pasando a la imagen, la tilma de Juan Diego, voy a decirlo rapidísimo porque tengo mucho interés de escucharlos a ellos. Voy a decirlo rapidísimo. Yo pinto desde que tengo uso de razón, pintaba, etcétera, etcétera. Por cierto que le enseñé una pintura a mi mamá y dijo, qué bonito perrito te salió. Madre, es una vaca. Bueno, ok. Pero yo pintaba. El caso es que me empecé a meter en la cuestión de arte, y luego estudié con el maestro Luis Nicesawa, cuestiones de técnica, pero yo lo hacía de hobby, yo lo hacía pues me gustaba pintar, punto y basta. Pero entonces es cuando me di cuenta que la Virgen de Guadalupe me encaminó por ese tenor para saber entender la imagen de ella en la tilma de Juan Diego. Y yo te puedo decir que no se puede pintar esos templos en una tilma como la de Juan Diego, no se puede, y yo te lo sé decir porque me metí en eso. Ojo, yo me metí en eso, pero ahora entiendo cómo la Virgen de Guadalupe te va preparando. Yo que iba a saber que iba a ser postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y que me iba a tocar ver la imagen de la Virgen de Guadalupe así. Yo nunca me imaginé un regalo semejante. Mija, perdón, señor obispo, señores, yo no voy a convencer a nadie, porque no es mi propósito convencer a nadie, no voy a perder mi hermosísimo tiempo. Yo vengo a compartir un tesoro tremendamente fuerte que, como dijo el Papa Benedicto XIV en 1754, Dios no hizo cosa igual con nación alguna. El salmo, este salmo de 147 aplicado a Israel, se lo aplicó el Papa a México. Y mira qué Papa, Benedicto XIV, 1754, el Papa que no aceptó los ritos chinos, porque había esta situación de los jesuitas en China, el involucrarse con los chinos, etcétera, etcétera, y entonces presentar como cultura china con lo católico, etcétera, etcétera. Bueno, ese Papa que no aceptó los ritos chinos, cuando ve a la Virgen de Guadalupe, se enamora de la Virgen de Guadalupe y dice al mundo entero, Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Y le da la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, donde las informaciones jurídicas de 1666 tuvo tanta fuerza en ese momento, fuerza histórica,
para conceder la misa y oficio. Fuerza histórica que después se vio en la coronación para la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1895. Otra vez las informaciones jurídicas de 1176 fueron clave también en ese aspecto, y fueron claves para la canonización de San Juan Diego. Quiero hacer este pequeñísimo, nada más narrativa, para ver que ahora esto de las matemáticas en la imagen, no cabe duda que la Virgen de Guadalupe sabe por qué lo hizo en este momento, en una inculturación perfecta, como dice Juan Pablo II. La Virgen de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada, porque este es el tiempo dentro de la iglesia, tiempo de los laicos. Y ahora entiendo por qué la Virgen de Guadalupe nos ayuda, nos ilumina, fortalece, en especial a estos hermanos, para darse a conocer algo que estaba ahí 500 años. Todas estas matemáticas, reflejos en sus ojos, las estrellas, la coordinación con las flores y los volcanes y la música, han estado siempre ahí 500 años, pero tuvo que ser este momento para descubrir lo que ella tanto anhela, tanto quiere, tanto desea, que Jesucristo nuestro Señor esté en nuestro corazón con esa armonía, como son las matemáticas, como es la música, la armonía. Estamos llamados a ser santos, ser santos. Todo esto no solamente es una cuestión experimental, sino para mí es un verdadero encuentro con la santidad total que viene de Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, que ella siempre nos lleva a Jesús, siempre nos lleva a Jesús. Y todo esto, todo lo que se ha descubierto, todo lo que se ha visto en esta imagen prodigiosa, es para llevarnos a Jesucristo nuestro Señor, la armonía total y plena que tanto anhela tu corazón. Porque en el fondo es ese anhelo de tu corazón, llegar a la plenitud y la armonía de nuestra vida con aquel que ha besado este mundo, con aquel que ha abrazado esta eternidad, que ha besado este mundo desde el Tepeyac para el mundo entero. Por eso el hecho de que se haya fundado el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ha sido la continuación de todo esto, que no se pierda, que ya se llegó a la canonización de San Juan Diego, bendito sea Dios, pero se ha continuado con el estudio, se ha continuado con la profundización, se ha continuado con el sudor, con el trabajo, con el esfuerzo de ir hasta el fondo para conocer más y mejor a la Virgen de Guadalupe, porque sabemos que conociéndola más y mejor, conoces más y te encuentras con gran fuerza con Jesucristo nuestro Señor. No es solamente conocimiento, es plenitud en la armonía, en el abrazo con aquel que te da la santidad plena y total y tanto anhela nuestro corazón. Por eso me da tantísimo gusto que del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos se haya podido fundar aquí el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Campus Mérida, y que en este campus se haya dado esa inspiración que viene de la Santísima Virgen de Guadalupe para entender, para concretizar, para profundizar esta inculturación, porque las matemáticas, la música y todas estas coordenadas que mis hermanos han encontrado en esta portentosa imagen han estado ahí 500 años, pero tuvo que ser aquí, en Mérida, en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Campus Mérida, y gracias al obispo que está aquí presente, que puso la primera piedra. No se puede olvidar, señor obispo, esa primera piedra de este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Campus Mérida, para que se fortaleciera precisamente la labor de los laicos, y vuelvo a subrayar, dentro de la iglesia. Juan Diego nos representa a todos nosotros. Juan Diego es el laico humilde, sencillo, pero que todo esto lo tiene que aprobar el obispo. No se hace nada sin la aprobación del obispo, dice la Virgen de Guadalupe. Si hay que ir de nuevo, se va de nuevo. Si hay que darle una señal,
se le da la señal, pero no se hace nada sin la aprobación del obispo. Y esto se lo dice al laico. Por eso la Virgen de Guadalupe es madre de la iglesia, forma iglesia en esta plenitud, en esta armonía, en la cual hay que poner esfuerzo, hay que profundizar. Y por lo tanto nosotros laicos tenemos que caminar, trabajar dentro de la iglesia. Nosotros consagrados tenemos que ir de la mano con ustedes, y todos al final de cuentas tenemos que ir en los brazos de Santa María de Guadalupe para llegar con certeza a Jesucristo nuestro Señor. La gran meta, el gran encuentro con Jesús. Por eso me siento tan contento, tan orgulloso de todos ustedes, y de manera particular y muy especial de ti, Fernando. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu trabajo, gracias por todos esos elementos que estoy convencido que la Virgen de Guadalupe te estuvo preparando con las matemáticas y todo, pero especialmente con tu bondad, con tu honestidad, con la búsqueda de la verdad. Y tú has sabido aprovechar cada momento para descubrir algo que está ahí 500 años, para que todo el mundo, desde aquí, todo el mundo puede entender que estamos llamados todos a la santidad, en la armonía del inmenso amor de Dios. Muchas felicidades, Fernando. Que Dios te siga bendiciendo. Ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos desvelos. Felicidades. Estamos muy orgullosos de ti. Y yo creo que tu familia, bueno, ¿verdad? Pero estamos muy, muy orgullosos. Y también estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho estos grandes señores científicos, tus nietos, que se han metido, porque pudiendo hacer otro tipo de labor, otro tipo de cosas aquí, ellos han tenido a bien meterse a fondo en todo este evento guadalupano, para que también la juventud entienda que estamos llamados a cosas realmente grandes, profundas, dentro de nuestra iglesia, que tanto necesita de personas como ellos. Que Dios los bendiga mucho. Les dejo ya la palabra, les dejo la palabra. Es que después de escucharlo hablar, ya hasta me da pena hablar a mí. No, adelante. Pues realmente estamos aquí para hablar de la verdad. Tan importante hablar de la verdad. No la verdad, como dice el padre, la verdad de Google, la supuesta verdad de Google, que nos dice que la pintura en la Virgen flota, ¿no? O que nos dice que tiene 36 no sé cuántos grados. O que nos dice, por ejemplo, que un científico, Richard Kuhn, premio Nobel de Química, investigó y dijo que en la Virgen, los colores de la Virgen no están hechos de materiales de este mundo. Pero de eso nos puede hablar un poco más Gerardo, porque estamos justamente para hablar de la verdad. Y tan es así que incluso Gerardo se fue a Alemania junto con mi abuelo, junto con otros investigadores, para poder corroborar si eso que decían era verdad o no. Porque lo que nos interesa es siempre ser honestos, ¿no? Y no estarnos con fantasías del supuesto Google. Por favor, Gerardo, ¿nos puedes contar un poquito de eso, abuelo? El ingeniero Eduardo Ramón, que está aquí presente, fue uno de los investigadores que nos acompañó a Alemania. Un aplauso. Bravo. Bueno, buenas noches. Pues platicando un poquito, bueno, quiero iniciar antes de nada humildemente, pues agradeciendo la oportunidad de estar compartiendo este momento con todos ustedes, ¿no? Igual hay gente que pues participó en todo esto, ¿no? Y me gustaría pues igual mencionarlos. Daniel Ojeda, Ricardo Ojeda, Fernando Ojeda, que igual ellos fueron parte de artífices de todas las investigaciones y comprobaciones, ¿no? Y pues bueno, hablando un poquito del tema súper interesante de Richard Kuhn, ¿no? Platicando un poquito del contexto, hasta donde me permita. Resulta que Richard Kuhn fue un investigador alemán, ¿no? Ganador de un premio Nobel. De hecho, él tuvo ciertas colaboraciones con gente muy importante en su tiempo. Y pues se conocía que existía un dicho por ahí que se manejaba, y pues una cierta leyenda hasta cierto punto, y mucha gente se lo tomaba en serio, que
durante los Juegos Olímpicos de Alemania, que se presidieron en Alemania, existió un grupo de mexicanos que durante una época donde todavía se existía, fue por la Olimpiada, todavía existía esto de algunas partes que se obtuvieron, trocitos de la tilma, y pues fueron enviados a un análisis con Richard Kuhn durante los Juegos Olímpicos de Alemania. Y se decía que él concluyó que las flores, que la tilma, estos pedacitos de la tilma, traían un jugo de las flores que no podía ser caracterizado por ningún medio animal, natural ni vegetal, o sea que la pintura que traía la Virgen era sobrenatural. Entonces, esto es lo que venía diciendo la historia. Entonces, pues bueno, realmente lo que fuimos a hacer nosotros fue, bueno, pues recopilar la información previa, quiénes eran las fuentes. Había una persona llamada Zoe Padares, ¿no te acuerdas? Y bueno, pues esta persona supuestamente fue el encargado de llevar este pedazo de tilma, ¿no?, a Alemania a hacer el estudio. Y pues bueno, como ya brevemente comentó el doctor Fernando, pues aquí el ingeniero Arjona, el doctor Fernando, su servidor, fuimos con mucho gozo a investigar a Alemania. Resulta que el doctor Richard Kuhn fue un gran artista, un gran investigador en algo que se llama el Instituto Max Planck de Alemania, que pues bueno, si alguien de ustedes sabrá, es una de las instituciones más reconocidas de todo el mundo, de donde han salido una cantidad innumerable de premios Nobel, ¿no? Por lo cual, pues bueno, nosotros creímos que había una información suficiente como para poder argumentar que podía existir algo de realidad a esto, ¿no? Y pues bueno, básicamente, ¿cuál era la idea, no? Pues descubrir si efectivamente existía un documento científico en Alemania que demostrara que efectivamente, escritamente entre sus diarios e investigaciones, pues esta conclusión, ¿no?, que se había hecho el análisis de la tilma y que no había explicación para los colores que no venían de una fuente animal, vegetal o bueno, ¿no? Entonces, pues con eso encargo, nos fuimos muy gozosamente a Alemania, estuvimos por diferentes lados, estuvimos en Berlín. Sin embargo, nos enfocamos mayormente en una ciudad que se llama Heidelberg, en Alemania. Y pues bueno, ¿por qué ahí? Porque ahí estaba la sede del Instituto Max Planck, donde Richard Kuhn tenía la mayoría de sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes no se imaginan cuántos documentos investigamos. Literal, estuvimos ahí casi una semana, casi sobornando a los de la biblioteca para que nos dejen checar más documentos, porque pues ya vieron como los alemanes son más rectos, ¿no? Entonces le dicen, ¿qué vienes a buscar?, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente lo que vienes a buscar? Y cuando nosotros mencionamos, no, pues venimos a investigar todo lo que hay de Richard Kuhn, literal, porque pues venimos a buscar un pequeño parrafito, ¿no? Porque se decía que pues no fue un paper oficialmente publicado por una revista científica, debido a que pues se trataba de un tema religioso, sino que se argumentaba que eso estaba dentro de sus notas, ¿no? Entonces, pues bueno, no se imaginan el problema y la capacidad de convencimiento de don Fernando de siempre empujar a la misión y todo. Aquí el ingeniero Arjona no me hará mentir. Que, pues, ¿Y qué bueno, fue lo que encontraron, Gerardo? Pues básicamente, después de buscar mucho por todos los documentos de diferentes bibliotecas del Instituto Max Planck y de que inclusive buscamos a investigadores a sus alumnos, porque muchas veces si ustedes han estado en un ambiente científico, pues el doctor es realmente a veces quien hace la revisión de la investigación, ¿no? Y pues bueno, muchas veces son los candidatos a doctorado que están con él, son los que realmente se dedican a hacer este tipo de análisis, ¿no? Y pues resulta que nada, después de muchísima búsqueda en los documentos, Nada, ningún documento. Ningún documento. De hecho, hay un documento extensamente, si lo quieren encontrar, seguro aquí en el dejar una copia de todo el procedimiento y la cantidad de documentos que se investigan, y pues podríamos decir con una cierta veracidad por pues, bueno, la cantidad de documentos que buscamos.
que pues esto parece ser que es un mito. ¿Y cuál es la importancia de contar esto? Que aquí no estamos para decirles cosas que nosotros creemos, sino cosas que realmente investigamos, averiguamos y existen. Tanto así que podemos llegar y contar lo que no existe y también lo que sí encontramos científicamente. Bien, vamos para concluir esta parte. Nos llegamos en esta investigación 5 años, no, 8 años, porque previamente habían dicho que los papeles de Richard Cook, ¿no?, se iban a mostrar 50 años después de su fallecimiento. Y habiendo fallecido en el 67, creo, en 2017. Y nosotros vimos desde la fundación del ISEC, estuvimos investigando, ¿no?, sacando. Fue tal el contacto con la universidad que nos mandaron los folletos y hubo que pedir permiso a la familia. Abrieron los documentos de los 50 años, estuvimos allá, nos asignaron a un doctor alemán que hablaba español, inglés, que hablaba inglés perfectamente bien, otra doctora, y contratamos a un doctor químico mexicano que hablaba el alemán perfectamente bien y era químico, y nos dieron el 100% de los documentos personales y científicos de Richard Cook. No había ni una mención de que si se recibieron documentos, porque después dijimos, si algo verdaderamente hubiese salido de haber encontrado Richard Cook colores inexplicables, era otro premio Nobel. Iba a ser otro premio Nobel para demostrar, oye, hice esta investigación, pero ni un solo documento que menciona. Bueno, fuimos con la idea de encontrarnos y nada. Pero no nos entristece, no nos entristece. Vamos ya a la verdad. Pero resulta que para mí, yo después me decía, aquí hay controversia, porque tenemos documentos, ¿vale?, del siglo XVIII de Francisco de Sales, con 16 peritos que estaban viendo la tilma por delante y por detrás, y estos científicos de aquella época expresaban que era el color de las flores, que parece el jugo exprimido de las flores. Y así varios científicos más han mencionado que es natural y de las flores. Y una investigación última, que saqué en mi último libro, ¿verdad?, un señor Abel Tirado López y unos estudios de un científico inglés hablaban de color de las flores. Entonces Richard Cook decía, son inexplicables, había controversia, ¿a quién creerle? Pues les creemos a los que sí escribieron y vieron, que son naturales. Por lo tanto, se echa para abajo la teoría de Richard Cook. Y pues esta es una cosa extraordinaria, que de una verdad que estamos expresando, sale lo maravilloso de lo que hemos estudiado antes y que nos daba controversia. Para mí, y tengo documentos, son los colores de las flores de Juan Diego los que escribían la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si agrega un poquito de la investigación de Richard Cook, igual como mencionaron, se hizo la subcontratación de gente que estaba en época de maestría y doctorado del área de biología molecular de la Universidad Técnica de Berlín, y es importante porque uno, era mexicano, dos, tenían nivel de alemán perfecto, llevaba muchos años viviendo, y tenía ese conocimiento de las cuestiones químicas, y de hecho él tenía investigación en cuestiones de pigmentaciones. Entonces es importante mencionar esto porque pues digamos que durante los documentos su servidor sabe un poquito en alemán, no tan profundo, pero esta persona no solo tenía los estudios especializados en el tema, tenía el idioma especializado, inclusive había gente ahí que nos ayudaba. En Alemania, dependiendo de las zonas, se manejan diferentes tipos de lenguaje, de pronunciación. Entonces igual por esa parte buscamos una persona igual que
que supiera lo que es el Hochdeutsche o el alemán alto y el tipo de alemán que se hablaba en ese momento, ¿no? Entonces, sí fuimos muy perspicaces a la hora de elegir a las personas correctas para poder venirles a hablar de esto, ¿no? Que pues como ya mencionamos. Bueno, vean cómo se necesita esfuerzo, se necesita constancia, se necesita horas de trabajo para llegar a este tipo de nivel y clarificar algo que se había colado, esa mentira, pues es una cosa que no está exacta, se había colado tanto tiempo hace que precisamente se daba como cierto. Y mira, por la investigación se conoce la verdad, que es lo más importante y lo que nos mueve. Pero yo quisiera abarcar otro tema, que son los volcanes y las estrellas, para que nos hablen un poquito de esto, contando un poquito la historia de cómo surge esto. En realidad, el primero que capta esto con una intuición muy interesante es el padre Mario Rojas. El padre Mario Rojas ya murió, está en el cielo. Yo eso sí estoy clarísimo, un hombre humilde, sencillo, era otro Juan Dieguito, el padre Mario Rojas, con una gran sabiduría y sabía náhuatl, era un gran nahuatlato, Mario Rojas. Mario Rojas fue el primero quien se fijó en las flores de la Virgen de Guadalupe, que tiene el vestido rosa salmón, y dijo, se parece mucho a los cerros que aparecen en los códices. Él fue el primero que intuyó que era un códice en ese nivel toda la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mario Rojas. No les había dicho, pero terminando la conferencia va a haber examen. Bueno, ok, nada más para qué. Mario Rojas, ok. Él fue el que dijo, no será que poniendo las flores, voy a llamarle así como le llamaba Mario, las flores cerro, porque son raras, son como un cerro en los códices. Las flores cerro, si yo las pongo en los cerros en torno al Tepeyac, ¿no será que coincidan? Y entonces tú sabes que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene una flor de 4 pétalos a la altura de su inmaculado vientre. Es la única flor de 4 pétalos. Mario intuyó, ¿no será que poniendo esa flor de 4 pétalos en el Tepeyac pudieran coincidir las otras flores cerro con los cerros de México? ¿Y cuáles cerros? Nunca se imaginó que efectivamente coincidían en un 70 y tantos % con los volcanes. Nunca se imaginó, colocando el Tepeyac en la flor de 4 pétalos, las otras flores coincidían con los volcanes. Eso se metió fuertemente Mario Rojas en eso y se lo participa a un doctor que se llamaba Juan Homero Hernández Illescas. Apúntelo bien porque lo voy a preguntar. Juan Homero Hernández Illescas. Qué curioso. Este doctor fue el mismo quien atendió al muchacho que quiso suicidarse y gracias a que la mamá llamó a Juan Diego, el muchacho se salvó. Todos los de aquí saben cuál es el milagro que estoy hablando, ¿verdad? Sí. No. Sí. ¿Quién sabe de qué milagro estoy hablando? Levanten la mano. Uy, poquitos, 20%. ¿Quién no sabe del milagro del muchacho que se quiso suicidar? Válgame Dios. Necesitamos un curso aquí, ¿verdad? Porque si me voy a alargar. Muy rápido. Un joven, Juan José Barragán, decepcionado de la vida, quiso suicidarse. Y estando con su mamá, cenando, estamos hablando que vivían en un departamento en un segundo piso, 10 metros de altura. Aquí los que saben construcción, ¿cuántos metros hay aquí? Más o menos. Más o menos, ¿cuántos metros serán? ¿Los 10 metros? Pues más o menos la altura sería esto, hasta el techo, más o menos. ¿7? 10 metros, ok. Hay como 6, porque más o menos como 3 del padre. 6.50, ok. Entonces, échenle un poquito más.
Resulta que este muchacho está en el departamento cenando con la mamá, él desesperado, le hace a la marihuana, le hace a la droga, y este muchacho en ese momento que estaba mal, quiere suicidarse, agarra un cuchillo de los que estaban cenando y se lo enfila a los ojos para matarse. La mamá desesperada le quita el cuchillo, él va a la cocina, saca más cuchillos y se los trata de enterrar. La mamá se los logra quitar, saca un cuchillo grande de esos grandes de cocina, se lo trata de enfilar en la cabeza, pero no puede. Ya te podrás imaginar sangrando por todos lados. El muchacho se quiere suicidar, se va al balcón, la mamá lo alcanza a medio agarrar, él se quiere suicidar, se quiere aventar, la mamá desesperada dice que no, empieza a gritar la mamá y empieza a decir, Juan Diego, mi hijo, Juan Diego. Todo esto pasó el 3 de mayo. Nosotros celebramos La Santa Cruz. la Santa Cruz. Eso sí saben, ¿eh? Qué bueno. Eso me da gusto siquiera. Tienen un puntito más. La Santa Cruz. El radio, la televisión estaba declarando de que el Papa iba a llegar a México para la beatificación de Juan Diego, domingo 6 de mayo. Así que por eso la señora tenía en su mente Juan Diego, y le pidió a Juan Diego, mi hijo. El muchacho se quiere suicidar, se avienta del balcón, la mamá lo alcanza a agarrar de las piernas, la gente que pasaba por abajo ve aquella escena, el muchacho de cabeza desangrándose el muchacho, la mamá lo quiere salvar, el otro se jalonea, un muchacho que hace jugos en la esquina abajo, lo ve toda esa escena y se pone abajo así, a ver si lo cacha. El jovencito se suelta en la mamá, viene abajo, el de los jugos se echó para atrás instintivamente, y él es el testigo más fuerte que ve cómo rompe su cráneo en el cemento, ni las manos metió, como muerto. Sale una sábana, quién sabe de dónde, ya sabes que siempre la sábana cubriendo el cadáver. La mamá alcanza a mirar rápidamente, gritando, llorando, dijo, ya se murió. Corre, habían cambiado la chapa de la puerta, no puede salir inmediatamente. Por fin un vecino llegó, le abrió, sale la mamá desesperada, ya la multitud está alrededor del muerto, sangrando por, ya te imaginarás, por todos lados, ya estaba sangrando, era roto el cráneo, pues imagínate. Y entonces, en eso, se quita la sábana del muchacho, ve alrededor buscando un rostro conocido y encuentra el rostro de su madre. Viendo a su mamá, todo el mundo estaba así, viendo a su mamá le dice, mamá, qué golpazo me di. Dijo una palabra más mexicana, pero no la puedo decir. ¿Ok? Pero ya. Con la risita ya sabes. ¡Qué golpazo me di! Llaman a la ambulancia. No quiere subir a la ambulancia. A la fuerza lo meten. Llega al hospital. ¿Quién crees que es el doctor que sale al encuentro de esta situación? Juan Homero Hernández Illescas. Dime si no es algo increíble. Él es quien lo atiende. Él es quien sabe que se rompió el cráneo y que tiene líquido encefalorraquídeo fuera. Señora, no sé por qué su hijo no murió. Va a morir, no hay forma. Si es usted cristiana, si es usted religiosa, pídale. Y es cuando le confirma a la mamá, ya le pedí a Dios, a la Santísima Virgen de Guadalupe y a Juan Diego. Y entonces llega el Papa, 6 de mayo, 4 días después, 3, 4, 5, 6, como las apariciones, 9, 10, 11, 12. Y entonces es cuando el Papa en la misa, celebrando la beatificación de Juan Diego, elevando la sagrada hostia en el hospital, se para el muchacho que estaban esperando morir. Se para el muchacho, estaba a base de sonda, agarra, ya sabes, el tubo ese del suero o lo que sea, agarra y ve que a un lado suyo, a un enfermito le habían traído una charola
de comidita, ya sabes, jamón, esas gelatina, lo que sea. Él tiene 4 días sin comer, pues tiene hambre. Agarra su perrito y ahí va y le roba la charola al otro enfermo. Se la lleva a su camita y comienza a comer. Pasa la enfermera, ve aquello, corre por el doctor Juan Homero Hernández Illescas y le dice: doctor, su cadáver está comiendo. ¿Y qué? Su cadáver, su muerto, el muchacho, el roto del cráneo, está comiendo. No es posible, no puede ser, estás loca. Cuando yo entrevisté al jovencito, ya muchos años después lo entrevisté, me dijo que él, cuando vio a la enfermera y al doctor con una cara así enojados, o bueno, él así lo supuso, era porque pensó que porque le robé al vecino su cena. No cabe duda que el golpe te dejó secuelas. Estaban verdaderamente sorprendidos y cuando le hacen el examen al muchacho, el cráneo estaba soldado, todo perfecto. Su cara deforme, pero todo el cráneo perfecto. Este es el milagro que hizo Dios a través de Juan Diego para lograr la canonización. Ese mismo doctor, Juan Homero Hernández Illescas, participó con el padre Mario, que viendo aquello de los volcanes, como te lo estaba describiendo, el padre Mario Rojas dijo: ¿qué tal si pongo la imagen de la Virgen de Guadalupe hacia el cielo y vemos las estrellas? Y haciendo un movimiento, etcétera, etcétera, sí capta que el 70%, estoy hablando del 70%, 75% más o menos, ¿verdad?, coincidía. Un gran número, 70 y tantos por ciento los volcanes, 70 y tantos por ciento las estrellas, un gran número. Ellos fueron los primeros que con esa intuición estuvieron metidos en este estudio. Cuando Fernando, yo le dije: métete en las matemáticas de la Virgen de Guadalupe, cuando tú comenzaste con la cuestión de los ojos, ¿te acuerdas? Comenzó con la cuestión de los ojos, los reflejos de los ojos. Esa es otra historia que ya tendré tiempo de poderles describir. Pero entonces fue la intuición del padre Mario, junto con la labor del doctor Juan Homero Hernández Illescas, los primeros que captaron esto. ¿Y qué es lo que pasa con Fernando? Los voy a dejar hablar, porque Fernando perfeccionó esto a tal punto que le da un porcentaje verdaderamente impresionante, y esa es la labor que quiero que ellos nos participen, porque es una labor también de estudio, de esfuerzo, de estudio de campo, que fueron a los lugares, a los volcanes, etcétera, etcétera. Así que tienen la palabra. Vamos a hacer un resumen para pasarle a Gerardo esto. El padre Mario Rojas, en cuanto a su estudio de los volcanes, puso el Darwin Golem en el Tepeyac y puso el Popocatépetl en su brazo izquierdo, ¿no?, el Iztaccíhuatl en el brazo derecho y la Malinche aquí. Solo eso es, y digo, los demás a lo mejor coinciden. Entonces, pero él trató con el plano geográfico existente en el año 1970, no había avance tecnológico. Ya con los avances tecnológicos me toca ver, me doy cuenta que no es el Tepeyac, sino que es el Cerro de la Estrella. Y le digo a padre Chávez: no es el Tepeyac, es el Cerro de la Estrella. ¿Cómo? Me dice: no puede ser. Luego cuando nos platican: no puede ser. Después me dijo: padre, tienes razón. Bueno, entonces yo vi la coincidencia, encontramos todos los volcanes y llegaba a un 25% de correlación. 95.13%. 95. Bueno, 13 de correlación. Pero había una problemática. Los que hacían, aquellos que practicaban el estudio, que solo conocían 3, que tuvieron la paciencia de dedicarle 50 horas a trabajar, o que tuvieron por lo menos 50 horas para trabajarlo, y por eso nadie lo hace. Es más fácil decir: no es cierto. ¿Correcto? Nadie lo hace, nadie, absolutamente nadie. Nosotros estamos 500, 1000 horas viendo todos. ¿Qué pasa? Que el Cerro de la Estrella, ¿correcto?, estaba allá, y los demás volcanes
Pero nosotros, yo en lo personal, tomaba Google Earth, que sí está bien, y tomaba el lápiz de Google Earth para tomar de un volcán a otro y te marcaba los kilómetros, para compararlo con los centímetros de distancia de las flores pétalas florescentes. Pero los otros se habían replicado en el estudio, les daba 94%, les daba 96%. Y en matemáticas tenemos que llegar a lo mismo cuando tenemos los mismos datos. ¿Qué pasaba? Que ellos tomaban la falda del volcán en vez de tomar el pico del volcán. Yo tomaba el pico del volcán y la falda, hasta que dije a estos señores, pues que yo estudié matemáticas hace 40 años, ellos, las nuevas, hasta las matemáticas cuánticas conocen, que yo ni sé escribir cuántico. Tienen un chip electrónico, nacen con chip electrónicos, correcto, todavía les dije, y ellos dieron la respuesta. Lo que hay que utilizar son coordenadas. Efectivamente, había que verificar las coordenadas de cada volcán, y todos tienen las coordenadas. Poniendo las coordenadas en una fórmula matemática, las distancias son exactamente iguales para todos, y llegamos a un 93.15%. Entonces lo que yo quisiera que Gerardo, que él estuvo haciendo, él tomó las coordenadas de los principales volcanes, porque teníamos dudas en la parte del vestido de la Virgen de Guadalupe, todo el valle de Temascaltepec y todo el valle Bravo, de Valle Bravo. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Pero hay unas diapositivas para presentar. Vamos a ver si lo logramos en 10. Pues, preparamos aquí unas diapositivas para que todos puedan ver el proceso que se hizo rápidamente, sin extenderme mucho. Bueno, como el doctor Fernando ya comentó, el software que se utilizó básicamente ahí fue Google Earth. Dada la broma ahorita que estamos hablando de Google, ¿no? Pero esta comparación de todo lo que te puedes encontrar, esto pues sí es un software hecho con información de la NASA, información satelital muy precisa, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cuál fue la metodología, no? Se tomó la posición de los diferentes cerros y volcanes en la orografía de México, ¿no? De ahí se dibujó un mapa, tomando una imagen a la escala 1:1 del original, que se encuentra obviamente en la basílica, y pues bueno, de ahí se tomó en cuenta la posición que guardaban las 10 flores del vestido, mediante el empleo de, pues, como ya mencioné, Google Earth, ¿no? Entonces, pues bueno, como el doctor Fernando comentaba, cuáles fueron los volcanes, la Malinche, ¿no? Aquí les presento la siguiente para que sea más fácil de que lo visualicen. Está la Malinche, el Papayo, el Popocatépetl, aquí en medio está el Cotitlán, el Iztaccíhuatl, y aquí importante en medio está el Cerro de la Estrella. Yo creo que el padre Chávez nos va a comentar la importancia del Cerro de la Estrella, Chichinaxi, el Cerro de Tepeyac, Jucotitlán, Nevado de Toluca, Valle Bravo y Sierra de Temascaltepec, ¿no? Pero como ya había comentado el doctor Fernando, pues habíamos tenido especialmente problemas, ¿no? Ya que nosotros no inventamos nada, no agregamos absolutamente nada, es realmente como se va proyectando. Entonces, pues bueno, a efecto de fundamentar la proporcionalidad de distancias y posición, se utilizó la correlación matemática de Pearson, que es esa fórmula que está hablando el doctor Fernando. Y pues bueno, ¿cómo se asimilan, ¿no? Estas dos cuestiones, ¿no? Se tomó la variable X como la distancia de centímetros de las flores, que como podríamos ver, aquí está bueno, no estoy muy seguro si esto es en centímetros o en kilómetros, pero se pueden dar una idea, ¿no? En cuestión de, este es de la orografía, entonces está en kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, la relación en cuestión de los volcanes es en kilómetros, y pues bueno, en las flores, en la imagen de la imagen de la Virgen es en centímetros, ¿no? Y pues bueno, es importante recalcar que pues estas no son proporciones, ¿no? De centímetros, tantos kilómetros, sino pues bueno, una correlación matemática que nos habla en sí en conjunto de todas las posiciones y cómo se relacionan geométricamente. Pues geometría es muy importante.
Pues bueno, entonces ahí fue donde empezó pues toda la corroboración que hicimos. Ahora sí que el ISEC Mérida Joven, igual. Pues bueno, para poder ver si podíamos obtener, y aquí empieza todo lo que es la experiencia en campo, ¿no? Que se hizo en 2019. Aquí están los participantes. Tenemos aquí a Paulino, que quisiéramos que esté con nosotros, Ricardo Ojeda, Fernando Ojeda, doctor Fernando Ojeda, David, los colaboradores, su servidor. Y pues bueno, aquí es una imagen ejemplificando la visita, ¿no? Como estamos en el área de Zitácuaro, Valle de Bravo, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál fue? Ahora sí que llegamos y cuál fue la metodología. Se utilizó, es importante, no sé si aquí alguien sepa de geodesia, tampoco me voy a expandir mucho, pero pues nosotros utilizamos un sistema GAR de GPS. Utiliza a nivel metros. Se pueden dar una idea que pues si nosotros estamos midiendo volcanes y cerros con una precisión métrica es más que suficiente. No es como de que estemos trazando una casa, no necesitamos precisión a nivel centímetro. Entonces pues bueno, la metodología fue, bueno, visualizar y buscar en Google Earth Pro los puntos de referencia sencillamente reconocidos en el software. De ahí acudimos físicamente y acercarnos lo más posible al área, y de ahí, bueno, obtener suficientes satélites y tomar al menos la posición 20 segundos, y posteriormente comparar las coordenadas obtenidas del GPS con Google Earth, que es un poquito de la conclusión que les vamos a hablar, ¿no? Aquí un poquito de los cerros visitados durante el trayecto, para que se den una idea de que, pues, cerro que nos chafa, que sí fuimos. Aquí tenemos el Cerro Gordo, el Cerro de Tres Reyes, muy interesante, muy bonito, el Espinazo del Diablo, por tomar unas imágenes nada más. Y pues bueno, aquí están las coordenadas obtenidas en GPS del campo de todos los distintos áreas que visitamos. Como pueden ver, es importante mencionar esto. Si se dan cuenta, está en latitud y longitud, lo cual son algo que se llaman coordenadas geográficas, que es una manera estándar que nosotros podemos ubicarnos en cualquier punto del mundo. Sin embargo, es importante mencionar que estas son medidas en grados. Entonces, pues obviamente nosotros no podemos hacer pues trazados en grados, hay que convertirlos a un sistema proyectado, sistema métrico, ¿no? Por lo que estas coordenadas se convirtieron a UTM. Aquí podemos ver, pues bueno, la relación de unidades UTM convertidos a kilómetros y a distancias, ¿no? Y pues bueno, estas son las coordenadas oficiales que se podría decir que el doctor Fernando comentó. Y pues bueno, una vez que hacemos la transformación y aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos, pues aquí podemos ver la fórmula. Lo que se utiliza es tomar la componente de la coordenada 1 restada con la componente de la coordenada 2, elevarla al cuadrado, y de ahí sacas la raíz cuadrada para sacar la distancia en kilómetros. Entonces aquí tenemos la distancia de cada lugar a cada lugar en kilómetros, y pues bueno, ya teníamos las medidas en centímetros de la imagen. Y pues bueno, podemos concluir. Aquí está la correlación final, 92.13. La correlación de Pearson, cualquier cosa arriba de un 80% matemáticamente, se considera algo pues que no es una casualidad. Pues bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, el resultado de la correlación de Pearson visualmente, y esto es como se vería una correlación simulada al 100%. Entonces, bueno, aquí tenemos la distancia en centímetros y aquí en kilómetros, y pueden ver cómo se ajusta muy bien con la proyección original. Entonces, pues bueno, con esto espero haber podido traer un poquito de luz a la realidad de esto, y pues bueno, quedo en sus manos y muy agradecido. Y luego se preguntan cómo es que el Cerro de la Estrella está ahí en el Navioli, cómo es que está en el centro. Pues bueno, resulta que en una ocasión estaba escuchando un diplomado del padre Chávez, donde menciona que la Virgen de Guadalupe está embarazada. Mi abuelo también siempre me lo dijo, mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, todos siempre me lo dijeron, es que tiene una cinta, y como tiene una cinta está embarazada, es lo que decían. Pero resulta también que soy médico,
Y que resulta también que llegan mujeres embarazadas al consultorio y que tengo la oportunidad de poder diagnosticar embarazos. Entonces, si la Virgen de Guadalupe es una mujer, entonces, por medio de las matemáticas, por medio de correlaciones, por medio de la ciencia médica, podrían también diagnosticar un embarazo. Y fue justamente que me metí en esa investigación, en la parte del embarazo. Y pues sí, para hacerles más corta la historia todavía, porque ya se nos está agotando el tiempo, resulta que tiene un embarazo de 38 a 40 semanas de gestación. Es decir, está a punto de nacer ese bebé. Pero resultan otras cosas también muy interesantes. Resulta que en una mujer de 38 semanas, que ojalá un día tenga la oportunidad de platicarles más a fondo cómo es que hice toda esta investigación, resulta que en esa edad, y los que son ginecólogos aquí y los que son pediatras aquí no me van a dejar mentir, estas son las zonas en donde entre las 38 y 42 semanas de gestación se puede escuchar el corazón del bebé. Ojo, no estoy diciendo que se escuche el corazón del bebé de la Virgen de Guadalupe. Eso está en las cosas míticas de Google, ¿eh? No es cierto. Aquí estoy hablando de que en estas zonas, en el abdomen de una embarazada, es donde se puede escuchar el foco cardíaco fetal. Resulta que aquí tenemos a un bebecito, le voy a bajar un poco, de 38 semanas de embarazo, de 9 meses prácticamente. Para los médicos necesitamos poner este aparatito que está aquí, o un ultrasonido, un pinar, lo ponemos en el hombro del bebé para poder escuchar el corazón. Entonces tenemos al bebé, tenemos aquí al corazón, tenemos aquí un esqueleto para que hagamos una idea de qué parte del cuerpo estamos hablando. Es el cuerpo de la mujer que está embarazada. Resulta que tenemos el ombligo en esta zona y justamente abajito del ombligo es en donde se va a poder escuchar el corazón del bebé. Ya saben dónde vamos, ¿verdad? Resulta que lo que nos platica Gerardo es que en el Cerro de la Estrella coincide con el Nahui-Oli. Y resulta que en el Cerro de la Estrella está este templo en donde se realizaba una celebración llamada Panquetzalistli. Aquí tenemos a la Virgen. Si pusiéramos, aquí está, miren, el Nahui-Oli. Aquí tendríamos al bebé. Y entonces resulta que justamente donde está el lugar de esa flor de 4 pétalos, está la zona en donde podríamos, hablando en una etapa terrenal en una mujer, escuchar el corazón del bebé. Imagínense qué importancia tiene entonces el Cerro de la Estrella, en donde resulta que se hace el Panquetzalistli, del cual ahorita el padre les va a hablar, muy bonito. Y aquí les pongo una imagen de la Virgen de Guadalupe, para los que luego me dicen, está vista como si estuviéramos acostados, aquí está la cabeza, aquí estarían los piececitos, para poder ver cómo se observa justamente ese abdomen, del cual muchas veces no nos percatamos. La verdad estoy muy emocionado y espero poderles platicar mucho más de este embarazo, de esta investigación, de cómo se logró, pero quería hacer esta mención para que supieran qué importancia tan grande tiene Nahui-Oli, Cerro de la Estrella, foco cardíaco fetal, ese templo que vimos hace un momentito, y lo que nos va a platicar ahorita el padre Chávez sobre el Panquetzalistli. Padre, por favor, sote. Yo estaba haciendo ese trabajo, bravo. El encontrarlo de Panquetzalistli, que es en el solsticio de invierno, como ustedes saben, de aquel 1531, que caería el 12 de diciembre de 1531, precisamente el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en el calendario juliano. Es el solsticio de invierno. No me puedo detener más para explicar todo eso, pero así es, solsticio de invierno, donde en ese 1531 los indígenas estaban esperando prácticamente que se terminara el mundo. Padre, perdón, y la fecha probable de parto, porque resulta que los médicos también obtenemos fechas probables de parto,
Justamente es el 12 de diciembre de 1531, así que también sería sobre el solsticio de invierno. Perdón, Es muy importante todo eso porque se va checando. Cuando capto lo de Panquetzalistli, que por cierto le dije a don Roberto Rivera todo esto de Panquetzalistli, y él dijo tienes que proclamarlo, y la primera vez que se proclamó fue nada menos que en Lourdes, en Francia, en la Academia Pontificia Mariana que se hizo allá, Pontificia Academia Mariana Internacional, se hizo en esa ocasión por un aniversario de Lourdes. Ahí tuve la oportunidad de proclamarlo. Cuando Fernando Ojeda me dice que la flor de 4 pétalos no es el tepeyac como inicialmente pensaba Mario Rojas, sino que caía en el Cerro de la Estrella, yo me electricé. ¿Cómo podemos decir? Me electrocuté. Sí, me electrocuté. ¿Por qué? Porque precisamente la fiesta de Panquetzalistli, que comprendía el fuego nuevo, se hace el 12 de diciembre por el solsticio de invierno, no en el Tepeyac, sino en el Cerro de la Estrella. Y el fuego nuevo era lo que decía Motolinia en aquel siglo XVI. Es como la Pascua indígena, Panquetzalistli. ¡Wow! Me estás diciendo que la flor de 4 pétalos que tiene la Santísima Virgen de Guadalupe en su inmaculado vientre, a la altura de su inmaculado vientre, cae exactamente en el Cerro de la Estrella donde se hacía la Pascua indígena, en una perfecta inculturación. La Virgen de Guadalupe nos demuestra y demuestra desde los indígenas quién es la verdadera Pascua que viene en su inmaculado vientre. Y te lleva más. La aparición de la Virgen de Guadalupe no es solamente la aparición de María. No. De Jesús. María no solamente viene cargando a Jesús, no. Lo viene sustentando. La aparición de la Virgen de Guadalupe no es solamente de María, es el encuentro con Jesús, con María. No viene sola, pues. Viene Jesús. Y si eso lo ves desde la óptica histórica, donde Fray Juan de Zumárraga en 1529 dice en una carta al rey: si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse, entiendes ahora que es el obispo el que pide la intervención de Dios mismo en una situación terrible. Así que viene Jesús a través de la Virgen de Guadalupe. Y confirmado esto con estos datos matemáticos y luego el dato médico, o sea, es una cosa, te da escalofríos, te das toda la gama de armonía que tiene todo esto. Y todavía más cuando sabemos por la narración de la aparición de la Virgen de Guadalupe que Juan Diego iba al catecismo a Tlatelolco. Al romper el alba, se está acercando al Tepeyac. Al romper el alba se dice Mamalhuastli. ¿Cómo dije? Mamalhuastli. Perfecto. Estoy feliz porque el examen lo van a pasar. Mamalhuastli. Al romper el alba, que significa un nuevo día, una nueva era. Y si eso se complementa al romper el alba, es decir, no surge el sol, sino surge el primer rayo del sol, lo que anuncia la salida del sol después. Resulta que Mamalhuastli para los indígenas era como la espada del sol, Huitzilopochtli, que destrozaba las tinieblas. Esta espada se le llamaba Mamalhuastli. En el Cerro de la Estrella, cuando se celebraba el fuego nuevo, habían 4 sacerdotes que con un palo que hacían de 4 popotes, este palo, para sacar la luz del fuego, para sacar el fuego y distribuirla, se llama, adivina, Mamalhuastli. Es algo increíble. Y luego cuando Fernando me dice, me va a adelantar la cuestión de las estrellas, cuando me dice, yo le pregunté, ¿a qué horas se estampó la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Cuándo están las estrellas en el firmamento en México, en ese lugar y en ese día, 12 de diciembre de 1531? Y tú me dijiste 6:30, 6:45.
Y cuando sé que el romper el alba es en ese horario, y cuando nosotros hicimos todo el trayecto de Juan Diego, como lo declaran los documentos históricos y las informaciones jurídicas de 1666, hay 3 indígenas que dicen que dejaron afuera a Juan Diego de la casa de Zumárraga 1 hora, porque él llegó a las 5 de la mañana, y 1 hora lo dejaron afuera los criados, ya sabes. Y entonces cuando entra para hablarle a Zumárraga y para darle las flores, y se estampa la imagen de la Virgen de Guadalupe, fue exactamente en ese momento, al romper el alba, Mamahuasli. Es algo armónico, perfectamente la historia, los documentos, las matemáticas, los cerros, las coordenadas, las estrellas, y ahora me está diciendo aquí el doctor de que exactamente en ese lugar exacto de la flor de 4 pétalos, donde es el cerro de la estrella, donde se hacía el fuego nuevo, la Pascua florida, podríamos decir, de Jesucristo nuestro Señor, y exactamente en ese momento en el cual ella se aparece el 12 de diciembre del año 1531, 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. A ver, te lo pongo de otra manera. ¿Cómo quién inventaría todo esto para que coincidiera de esa manera? ¿Cómo quién? Porque cuando muy fácilmente dicen, la pintó, esa imagen la pintó un indígena, pues a mí que me presenten a Leonardo da Vinci, que haya siquiera elucubrado todo esto, ¿verdad? Y si te digo como pintor, ¿dónde hay un boceto de la imagen de la Virgen de Guadalupe? Uno. Cuando tú ves los bocetos de Leonardo da Vinci, cuando ves los bocetos de Miguel Ángel, cuando ves un montón de bocetos para pintar una cosa, ¿dónde está un boceto siquiera? ¿Quién fue la mente maestra humana que haya podido armonizar todo esto que están hablando? Y yo no sé, señor obispo, qué sienta su corazón de ver el fruto para el mundo entero, no solamente para Mérida, de lo que usted tuvo a bien, inspirado definitivamente por el Espíritu Santo, para formar aquí el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Campus Mérida. Mire el fruto que ha dado para el mundo entero, y es gracias al obispo por la labor del laico. Por eso, iglesia, somos iglesia, y miren toda la feligresía que está aquí captando la verdad. Mija, por eso las palabras del Papa se vuelven todavía más y más fuertes. Dios no hizo cosa igual con nación alguna, pero tuvimos que esperar casi 500 años para que esto se vaya vislumbrando. ¿Quién sabe qué otras cosas más descubrirán tu hijo? Yo ya lo estoy poniendo en este camino, pero sabrá Dios cuántas otras cosas, porque la técnica continúa, las cosas que se van descubriendo, porque es hasta ahora que se está perfeccionando todo esto desde este lugar, gracias al esfuerzo de ellos. ¿Alguna otra intervención? Venga. Ahorita vas a cerrar, déjame que ahorita yo le diga. Viene la música. Homero Hernández Illescas. Y viene una la música. aclaración de Homero Hernández Illescas. Exacto. Así como tuve la oportunidad de terminar o finalizar los volcanes de Mario Rojas, Homero Hernández Illescas fue el que hizo su estudio en 1978, publicó su libro de las estrellas, con la escasa tecnología astronómica que existía en aquel entonces. Y a mí me tocó en el año 2003, de la constitución del instituto, en 2003, tuve de matemáticas y empecé en 2005, esa tecnología, que ya había el software de Redshift 7, alemán, profesional, para ver el cielo de México a cualquier hora y año de la historia. Entonces a las 6:30, 6:30 y 6:45 de la mañana, o ya después empieza la Tierra, ya se mueve y las constelaciones bajan del horizonte, desaparecen del horizonte. Ellos cometieron 2 errores porque no tenían la tecnología. El primero, que supusieron que la hora de la impregnación fue a las 10:40 de la mañana.
Eso a mí me trastornó mucho, porque era posible, ya era de día, no se veían las constelaciones. Tuve que hacer el estudio, que platicó el padre Chávez, de hacer el estudio de cuánto tiempo se caminó, a qué hora salió, para dar exactamente con la hora que él también en forma independiente. No nos unimos de acuerdo. Tú sacaste lo tuyo, yo te dije, padre, que te Yo lo saqué por los documentos históricos y tú me lo dices a través de las estrellas. Así es. 6:30, de 3:30 a 6:45 de la mañana. Y ellos dieron 10:40 de la mañana. Ese fue el primer error. Claro, los critican hasta ahorita. Desafortunadamente, nuestros críticos utilizan el estudio de ellos, no el nuevo de nosotros, del 2005. Y así es criticable, porque tienen el problema de la hora, porque a esa hora no están las constelaciones que ellos mismos mencionan en la imagen. ¿Sí? No todas. Es un error. El segundo, el más grande, es que ellos hicieron que la Virgen de Guadalupe completa sea un planisferio. Trataron de encajar el planisferio del cielo en la Virgen de Guadalupe. Y le pusieron estrellas en el vestido, le pusieron estrellas en el ángel, le pusieron estrellas en todos lados. Y eso es un error grande que nos critican mucho, pero es el estudio de ellos los que ponen, no es de nosotros últimos científicos. Entonces, ¿qué es lo más hermoso de esto de las estrellas? Vale, y ahí te va. Esto aquí lo digo por primera vez, aquí en estos momentos. ¿Qué tú dijiste, padre? Socilostri, el gran pintor, ¿cómo se llama el pintor? Este que hizo bien de Guadalupe. Tuvo que hacer pintor, músico, astronauta, todo tuvo que hacer. David Xochitl. David Xochitl. Bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que la Virgen, lo más espectacular de todo, es que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es un planisferio, no es un mapa del cielo, es un manto que con solo 46 estrellas nos trae una muestra verdadera del cielo. Porque en ese momento de la impregnación, dicen los astrónomos, que nosotros en una noche muy oscura podemos contar hasta 3.000 estrellas a la vista. Y en ese momento habían cerca de 45 constelaciones. ¿Cómo es posible que 46 estrellas nos traigan la muestra perfectamente concentradas de 12 constelaciones y el planeta Júpiter? ¡Que 46 estrellas! Ya habían 3.000 en el cielo y 46 constelaciones. Y en forma continua, sin que se intercale ninguna otra estrella. Eso es asombroso. Entonces, en vez de que toman mi planisferio, la Virgen, toman el bombero de manos y yeso que tiene estrellas en el vestido, estrellas en el ángel, estrellas en las manos, como si fuese un planisferio. Y entonces ahí están las críticas, obvias, los astrónomos tienen toda la razón. Pero yo les digo a un astrónomo, a cualquier astrónomo, les digo, ustedes se van a poner 8 horas en el planisferio a identificar 2 o 3 estrellas de la Virgen de Guadalupe. No lo van a hacer nunca. Nosotros utilizamos cerca de 300 o 400 horas para lograr recordar la relación. Entonces nadie lo hace porque les da flojera. Solo es fácil decir, no es cierto. Por eso están estos científicos aquí demostrando cómo se puede hacer. Pero que lo hagan. Trabajando nada más. Que lo hagan. Y el que tenga duda, que nos demuestre, mira, están mal ustedes, porque la fórmula matemática a mí me dio otro resultado diferente. No lo van a poder hacer. Porque es ciencia. Y la única ciencia exacta son las matemáticas. En tanto una fórmula tú le metas los datos correctos, el resultado va a ser el mismo, cualquiera que lo haga. Ese es el reto que tuvimos y el que estamos trabajando. Bueno, de hecho, abuelo, en la página, les invito a entrar a la página de Facebook ISEC Mérida, ISEC Campus Mérida. Ahí tenemos las investigaciones completas para que puedan ver cómo las hicimos y continuar el reto que dicen, abuelo.
háganlo, y de repente hasta encuentran más cosas. Bueno, me preguntan entonces, Fernando, ya vimos que continué el trabajo del padre Mario Rojas, a ver si tuve el honor y el gusto de platicar con él en muchas ocasiones. Homero Hernández Illescas no lo conocí personalmente, pero grandes estudiosos, ellos verdaderamente pusieron por delante todo esto que ya, y lo que hemos puesto nosotros ahorita, por la tecnología actual, estos que son mis nietos, que afortunadamente ellos se pusieron conmigo todo un año sentándose semana a semana a aprender lo que yo les transmití, y Daniel y Ricardo y todos nosotros que no están presentes por acá. Gracias a esto, pues cuando tengan mi edad ya descubrieron todas las cosas. Y mi bisnieto que está aquí, Carlos, que es el hijo de David, imagínense la tecnología que va a haber dentro de 20 años. ¿Qué van a descubrir? No lo sabemos. El telescopio Webb en estos momentos está descubriendo muchas cosas. Yo tuve la fortuna de poder manejar el Hubble, el anterior, y eso no lo sabe nadie. Yo pude manejar el Hubble para buscar estrellas. ¿Cómo fue? Porque hice una visita al planisferio de Nueva York, y allá en este momento estaban exhibiendo cosas del Hubble. Me presentaron unos científicos y me dicen, ¿tú quieres ver el Hubble? ¿Tú quieres ver el Hubble? Sí, mira, aquí una tarjeta. Con esta tarjeta que solo tienes 5 minutos para utilizarlo, en estas fechas. Entonces, eran fechas de futuro. Cuando llegué a Mérida, yo estaba pendiente de esa fecha, puse mi celular, y en ese momento, ¡pam!, metí la tarjeta y pude manejar el Hubble. Imagínense, ojalá podamos hacer algo con este cuento. Bueno, esto es, me dice Fernando, entonces, ¿cómo descubriste la música? Ya se los he platicado, seguramente te llevaste 4 o 5 años. No, me llevé 18 años. 18 años. Porque a partir de 1990, cuando saqué mi primer libro en el 2002, habían transcurrido 12 años de estudio. Es cuando yo ya podía demostrar con documentos históricos, y con documentos históricos recopilados, no míos, no digo recopilados, no míos, había del padre Chávez, había de otros científicos. Yo ya tenía los documentos para demostrar la existencia de Juan Diego y la verdad del acontecimiento guadalupano. Y 4 años más estudiando las matemáticas que me pidieron aplicar. Y cuando vi la armonía completa, y cuando dice Pitágoras que son 4 los elementos de las matemáticas, astronomía, geometría, aritmética y música, ya había aplicado la astronomía con las estrellas, la geografía y aritmética con los volcanes, y había aplicado la proporción áurea con la geometría. Y entonces música, a los 16 años. No es decir, oye, aquí está la imagen de la Virgen de Guadalupe, voy a ver si tiene música, sale. No, ni de loco, ni nunca, se me cruzó por la mente. Por eso cuando el padre Chávez, le digo, padre, acabo de encontrar música en la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué me dijiste, padre? Ese es un fraude. Sí, por teléfono. Sí. Ese es un fraude. Claro. A mí ya me habían dicho por mi familia, por mis amigos, estás loco. Y el padre lo sigue diciendo, es fraude. Pero allá le digo, padre, tengo todas las pruebas de recibes. Muy bien, ¿verdad? El alumno ingenio del director. Mañana estoy contigo. Ay, mañana. Cuando llega el padre, el padre, para que te autorice un libro, no es como la ministra de ahorita y el problema. Es una tesis profesional, porque tienes que comprobar todo.
A ver, esta cita que tienes aquí, ¿de dónde la sacaste? Muéstrame. Oye, ¿y esto por qué? No me está hablando, no está por otra fuente. A ver, esto que estás diciendo no me gusta, ¿por qué lo dices? Cámbiame esto o no pasa. Modifícame esto o... Usted es el profesional. Pues cuando lo demuestra, que dijiste, Yo realmente no lo creí hasta que realmente me convenciste. Y además, yo no soy músico, así que tuve que llevar tu experimento a gente que sí sabía, como el director de la Basílica de Guadalupe, etcétera, sin decir de dónde era, porque me iban a decir que estaba loco. se lo dicen todavía por mi causa. Sí, ya me lo dicen precisamente por él, he salido perjudicado. Ya tengo camisas de fuerza muy hermosas, de colores. Pero realmente pónganse a pensar que de una imagen del siglo XVI surja música, pues está de locos, la verdad, no puede ser. Pero así fue lo que pensaron también los oftalmólogos cuando analizaron los ojos de la Virgen de Guadalupe, ver imágenes en los ojos, no puede ser. Y sin embargo, ahí están. Así pasa con la música. Es una cosa impresionante. Y luego, ¿qué música? O sea, algo fuera de serie. Pues, a ver. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Aquí está. Aquí tienes la música, ya la escucharon. Vamos a escuchar. El sonido. Esta es la música pura, salida de la posición de los estrellas sin ningún ritmo, sin ninguna modificación, pura, sin ritmo. Tal y como escuchan, solo está tocando un violín electrónico. Muchísimos músicos me han pedido autorización para hacer arreglos musicales. Les he puesto 3 condiciones. La primera, no modificar la posición ni en siquiera de una milésima de la posición de las estrellas y de los ojos. Segundo, no ponerle ritmos de cha-cha-cha. Y tercero, no comercializarla. Así que, señores, si ustedes escuchan esta música con estas 3 cosas, no he autorizado. Ni aunque se los vendan, tengo gratis. Bien, a varios les he dado permiso. Shafik Parisi es un arreglo fenomenal, precioso. Ruth Bennett hizo otro de Arma y por allá. Pero la más hermosa es la que estrenamos en el Teatro Pedro Contreras, con el arreglo musical que hizo el maestro Carlos Milán Yucateco, bajo la
la dirección del maestro José Luis Chanzari, que estrenamos en el Teatro Contreras, y aquí tenemos la filmación que hizo en vivo Telesur.
100 años que llevas investigando y trabajando. Estoy muy emocionado. Es que después de esto ya. Nada más unas últimas palabras en el sentido de que hay que seguir investigando. Está la página de aquí del instituto para que se metan. Tenemos en cuenta algún curso, tenemos que dar algún curso, algunos diplomados aquí para continuar. Pero yo quisiera simplemente hacer una mención, ¿perdón? Yo quisiera hacer una mención solamente de que este año 2023 y lo que sigue, estamos en el marco de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el próximo 2031. Así que estamos en los 9 años antecedentes, estamos en el marco. Ante una situación, algunos retos tan tremendos, tan fuertes, a veces uno pensaría que no se puede seguir adelante. Sin embargo, todo esto nos llena de tanta esperanza. No cabe duda que Dios no nos deja de su mano y que la Virgen Santísima de Guadalupe nos sigue recordando desde lo profundo del corazón que tiene el honor, la dicha, la alegría de ser nuestra mamá. No tengas miedo, socoyotito mío, socoyotita mía, mi chiquito, mi niño, no me llore, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu mamá? No llore, mi socoyotito, mi niño. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Ella nos lleva a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. No hay que tener miedo, no hay que perder la esperanza. Ella es la vida clara, brutal, maravillosa en el vientre, la trae en el vientre, en su vientre inmaculado, Jesucristo nuestro Señor, quien sana y salva, como ella lo dice, Él que es mi mirada compasiva, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Qué sabias palabras, qué manera de expresar del Papa Juan Pablo II cuando dice: ella es el modelo de evangelización perfectamente inculturada, y esto significa modelo para el mundo entero. Hay muchos retos, pero no estamos solos. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, que ella nos sigue protegiendo y llevando en el cruce de sus brazos. Cruce de sus brazos se dice en náhuatl Mamalhuasli. Ella abre un nuevo día, una nueva era, nos lleva a quien es el verdadero sol de justicia que vive de lo alto, quien ha besado esta tierra. Ella insiste en ponernos a Jesús desde su inmaculado vientre en nuestro corazón. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar desde aquí de todo lo que la Virgen de Guadalupe ha querido dar al mundo entero a través del esfuerzo de los laicos guiados por el Señor Obispo, por su obispo, iglesia, somos iglesia. Que Dios los bendiga mucho, muchas gracias por recibirme también, que vuelvo a repetirlo como comencé, qué orgullo tan grande está en mi corazón del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Que Dios los bendiga mucho. Involucrarse en tus nietos, eso es otro milagro. Es un milagro. Felicidades, señor obispo. Es artífice de eso. Muchísimas gracias. En lo que sube para aquí don Emilio, permítanme invitarles a nuestro próximo evento, la chocolateada de la amistad, que realizamos cada año, donde vamos a tener dos dichas. Una, de escuchar la orquesta sinfónica aquí en el Centro Guadalupano, y segundo, escuchar la conferencia Los colores de la imagen de la Virgen de Guadalupe a cargo del doctor Ojeda Llanes. La fecha.
Bueno, pues en primer lugar, yo quiero mucho al Padre Eduardo. Somos de la Sociedad de Mutuos Alabanzas. Uno alaba al Nos otro. echamos porras recíprocamente, ¿no? Qué bueno. Y en segundo lugar, pues aquí al señor Ojeda, ¿verdad? Que Fernando, que ha sido un amigo, un investigador. A mí realmente todo lo que esté relacionado con la Santísima Virgen de Guadalupe, bueno, para mí es lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Entonces, cuando veo con qué entusiasmo se manifiesta aquí el Padre Eduardo, ¿verdad? Se me hace tan bonito, ¿verdad? Que comunica su entusiasmo, su gusto. Y luego yo decía, ¿verdad? Las horas y horas y horas que han pasado aquí estos investigadores, bueno, pues me consta de él, ¿verdad? Que ha sido un ejemplo y pues vaya que los estimuló a ustedes que están jóvenes, pero qué bonito que se hayan contagiado, de veras, me encanta decirles qué bonito que se hayan contagiado, porque la Santísima Virgen de Guadalupe, bueno, a mí siempre me arrasa, ¿verdad? Me arrasa porque para mí es arrasadora su proyección, su manifestación. Así es que me da mucho gusto lo bonito que se expresa Eduardo también de este centro. Ojalá que todos los que lo hacen real, posible, viable, pues sigan adelante, ¿verdad? Con ese grandísimo amor a la vida. Yo estos días que estamos celebrando a los Reyes Magos, ¿verdad? Pues hago siempre la comparación que para mí es muy bonita. La Virgen de Guadalupe para México, pues es como la estrella para los Reyes Magos, ¿verdad? Los guió a Cristo, ¿verdad? Así es la Virgen de Guadalupe, es la que nos guía a Cristo, ¿verdad? Que es como la estrella de estos días que estamos celebrando los Reyes Magos. Pues yo agradezco, valoro la presencia de el señor Eduardo, agradezco muchísimo a Fernando y sus queridos sobrinos, nietos, ¿verdad? Qué bonito que supo sembrar esa semilla y que esa semilla fructificó. Y bueno, pues con mucho cariño para todos los que conserven mucho el amor y el cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe. Con mucho gusto, pues aquí juntos, el señor Eduardo y yo. Dios te salve. Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Y acuérdense, ¿verdad? Las cosas que valen con el tiempo mejoran. Que el tiempo nos sirva a nosotros para crecer y profundizar en el amor a Santa María de Guadalupe. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la chocolatiana con la orquesta sinfónica tocando la música de la Virgen, la conferencia de mi abuelo. Agenden para el 18 de febrero a las 7:30 de la noche. La cuota de recuperación es de 160 y es para ayudarnos a poder seguir moviendo todo esto, todo el centro guadalupano, al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Les agradecemos muchísimo su apoyo. También quien desea adquirir alguno de los libros del Padre Chávez o de mi abuelo, aquí estará a la venta. Están muy buenos. Gracias, muchas gracias por su apoyo. Muy bien.